Hola chicos, ¿qué tal están? Ya es hora de hablar de las cartas tácticas. Es un tema bastante extenso y hay algunos efectos que todavía no he podido comprobar porque evidentemente no tengo todas las cartas a disposición para que eso sea posible. Pero dentro de todo he tratado de consultar opiniones y mucha información, sobre todo por jugadores que ya pasaron por esta temporada y ya descubrieron lo que es más meta, ¿no? Lo que es más útil, lo más eficiente. Vamos a empezar. Primero que nada tenemos una clasificación según su rareza. Tenemos las cartas principales o cartas UR o cartas doradas, como prefieran llamarlo. Son cartas que van a ser permanentes, van a durar la temporada 4, baja temporada, temporada 5 y así sucesivamente. Aclararles también que todas las cartas, sin excepción, pueden sufrir ajustes, balances, nerfeos, buffs y pueden adicionarse más, así que ya actualizaremos la información según convenga. Además, la forma de subir estas cartas es igual que los chips. De hecho, las cartas en general se parecen mucho a los chips en su forma de obtención, probabilidades en los cofres, sus tipos de rarezas, la forma como se suben y el costo para subirlos. Con duplicados se puede subir estrellas y mejorar el efecto de una carta. El efecto es la habilidad táctica, puede ser una activa o pasiva, y consiguiendo duplicados de este mismo, pues podemos mejorar estos efectos de aquí, ¿no? Ya tienen experiencia seguramente y todo lo que aparece en verde es susceptible a que mejore cuando consigamos más duplicados. Ahora también pueden mejorar los atributos de aquí. Lo que ven en 4% son atributos que me da esta carta que está subida al 4. En nivel 1 me daba 1% y eso se sube gastando experiencia de profesión. Todos los que llegaron a nivel 100 en profesión en la temporada 3, pues en la temporada 4 van a aprovechar toda la profesión excedente a nivel 100 en mejorar sus cartas principales. Los que todavía no llegaron, pues apresúrense a terminar esa rama, ¿no?, de las profesiones para ponerse al día con esto. Entonces esto es vital, ¿no?, para subir los efectos de estos atributos. Al final siempre vamos a preferir atributos porque eso es lo que nos infla tanto en resistencia, vida, defensa, ataque. Siempre lo vamos a preferir. Este es un objeto de ataque y por eso también sus atributos están orientados a incrementarme mientras el héroe esté atacando. O sea, yo ataco una base de otro comandante, o sea, otro jugador, y ahí es cuando aplica este incremento. Si yo recibo ataques, esto no se aplica para nada. Esa es la diferencia, ¿no? En cambio tenemos cartas como esta que dice que me incrementa como héroe defensor, salud, ataque o defensa. Eso quiere decir mientras estoy defendiéndome mi propia base, mientras estoy defendiendo a un aliado o el centro de alianza, un edificio de la alianza, ¿no?, cualquiera sea. Ahí es cuando se aplica este incremento de atributos. Entonces eso también nos lleva a esa otra clasificación. También las cartas se pueden clasificar por su función, ¿no? ¿Qué tipo de estilo de juego tienes? Aquí nos ha marcado algunos predefinidos, la verdad que son muy genéricos y tienen algunas falencias, por eso es mejor entender todo el tema a profundidad. Esto ha llegado para quedarse. Mientras más lo entiendas, más puedes personalizar, más puedes sacarle provecho y puedes hacer experimentos, ¿no?, con sentido. Porque a pesar de que estas cartas, las de combate y de recursos, ya pasando a este tema también, son temporales, es decir, van a desaparecer cuando finalice la temporada, vamos a perderlas todas y se van a convertir en experiencia de profesión para subir las cartas principales, ¿no? Y nuevamente cuando empiece la temporada 5, pues van a volver a aparecer quizás las mismas, quizás más cartas, pero desde cero vamos a empezar todo. Igual, no tiene ningún desperdicio porque la forma de subirse estas cartas usa un recurso muy distinto a las cartas principales que nada tiene que ver, así que no hay pérdida en esa parte, hay que seguirla subiendo igual. Y este juego en general está promoviendo que
nosotros intentemos buscar nuevas combinaciones de equipos. Está estimulando que ya no sea equipos puros de un mismo tipo de vehículo y con las desventajas respectivas, ¿no?, que tienen todos, sino que haya variedades de equipos, sobre todo con un tipo de vehículo o un héroe que sea ajeno a ese grupo, ¿no? Como todos saben, acá tenemos penalizaciones por no llevar el mismo tipo de vehículo y ventajas si llevamos más. Tenemos también los counters, acá nos dice que quién le gana a quién, pero con las cartas eso viene a un poco más nivelarlo, ¿no? De que consigamos que un tanque pueda ser capaz de ganar aire, o un aire sea capaz de ganar a un misil. Entonces ese es un plus que nos ofrecen las cartas. Tiene mucho dinamismo. Acá tenemos, ¿no?, 2 espacios son para las cartas principales, que van a ser permanentes, y estos 8 espacios, 4 para cartas de combate y cartas de recolección, otras 4, esas son cartas temporales, pero aún así le he subido. Mi estilo de juego es de velocidad. Yo me especializo más en conseguir objetivos rápido, acercarme sigilosamente, perseguir. Otro será tal vez defender el centro de alianza, quieren hacer lo mejor que puedan defendiendo, les gusta guarnecer para defender aliados. A otros tal vez les gusta más el PvE, lo que es recolección, matar zombies, y este juego nos ofrece sí opciones variadas, ¿no? Y está marcado incluso acá en el glosario, podemos ver estas cartas con símbolo gris que ven aquí. Quiere decir que son cartas un poco más universales, genéricas o de PvE, ¿no? Son efectos que no tienen sinergia o afectan a otras cartas y se pueden usar temporalmente según lo necesiten. El problema, es un contra de esas cartas, es que ese enfriamiento te obliga a que tengas la carta equipada si es que ya está en enfriamiento. Yo activo esto en un recurso de recolección para que me dé automáticamente todo sin esperar, pero voy a tener que esperar 2 días para poder sacármela y poner otra carta mejor. ¿Qué pasaría si yo quiero combatir al día siguiente? Pues no voy a poder sacarme esta carta y me perjudico simplemente. Si es que la tengo aquí es porque me salió gratis en una caja, ¿no?, de ese tipo de cartas que te pueden salir aleatoriamente. Pero también tenemos cajas que nos pueden dar para elegir cartas UR, ¿no? Luego tenemos aquí cartas ofensivas que tienen cierta sinergia cuando van juntas y también tienen más sinergia aún con cartas con el mismo símbolo, ¿no? Todo tiene que ver por mejorar cierto efecto, que aquí dice, tiene una habilidad activa, dice recuperación sangrienta, ¿no? Cuando ganamos una batalla contra otro comandante en el mapa mundial, porque sí, los efectos, la gran mayoría aplican a combates en el mapa mundial. No tiene que ver o excluyen todo lo que es arena, tormenta del desierto, en batalla con camiones. Sigue siendo PvP, pero no tiene nada que ver con el mapa mundial. Entonces ahí tiene un efecto de que podemos recuperar o restaurar la vida de las unidades en esa batalla, ¿no? La ventaja es que mientras estés fuera de base, en ese tiempo que dura, que son 10 minutos, puedes atacar a alguien y una parte de tu vida, de la salud, ¿no?, esa diferencia en el combate que pueda salir dañado, vas a poder recuperar una parte de tu vida para que puedas seguir haciendo destrozos. Incluso defendiendo el centro de alianza también cuenta que tu tropa va a estar fuera de tu base y vas a poder recuperar vida mientras salgas victorioso y puedas aguantar más tiempo en batalla, ¿verdad? No es lo mismo que tu escuadrón lo cures en base a que se esté curando fuera de tu base, ¿no? Es un plus muy deseado poder tener ese efecto. Tenemos cartas defensivas que tienen una habilidad activa, acá se puede ver que también por 10 minutos puedes regresar inmediatamente cuando estás defendiendo un edificio o un aliado y sales derrotado. Cuando defendemos el centro de alianza, nos vamos, mandamos un escuadrón a defender
Y cuando nos derrotan, ya sea el primer ataque, el quinto ataque, pues regresamos lento. Ese es muy exagerado, generalmente se regresa más rápido, pero cuando tenemos la habilidad activa de esa carta, pues simplemente cuando salgamos derrotados, el escuadrón ya va a aparecer en nuestra base, listo para enviarse nuevamente al centro de alianza. Así que vamos a poder defender de mejor forma, ¿no? Hay otras tácticas que ya espero poder sacar en otro video, porque me extendería demasiado en este. Y además de eso, todas esas cartas son como un juego y tienen cierta sinergia si las equipas todas ellas, tanto cartas principales como las cartas de combate. En ese modo de defensa, reorganización defensiva como suele llamarse, tenemos cartas que mejora el efecto, ¿no? Dice que dura 10 minutos, pero si tenemos defensas exitosas, podemos extenderlo por 4 segundos con cada defensa exitosa. O sea, eso podría durar hasta 1 hora si defendemos exitosamente varias veces. Y también se mejora el efecto del incremento de moral cuando varios aliados de nosotros están defendiendo el mismo edificio, el mismo objetivo. Entonces son cartas enfocadas al trabajo en equipo, la defensa, ¿no? Las cartas de estas rojas son más de ataques individuales y de más movilidad, ¿no? Luego tenemos cartas como esta que son de velocidad, de marcha rápida y te incrementan más moral mientras más velocidad tengas. Un resumen sencillo. El detalle es que el límite de velocidad es difícil de alcanzar, solamente gastando gemas como aceleran las ballenas, ¿no? Entonces es un modo de juego un poco irreal para la gran mayoría de jugadores, por eso no es tan recomendado. Aún así, los primeros bonos se puede obtener un pequeño incremento, y eso es, por ejemplo, en mi caso lo que estoy tratando de conseguir, porque estoy enfocado un poquito más en mover más rápido y, como dije, es mi estilo de juego. Una de las cartas más importantes en lo que es el combate es la carta 4+1. Esto evita que perdamos los efectos de penalización por no tener un escuadrón de un mismo tipo de vehículos, no un escuadrón puro. Si no, podemos agregar un mixto, un personaje, un héroe que sea fuera, que no tenga nada que ver. Por ejemplo, un Murphy en un equipo de aire, mejor Lucius en un equipo de misil, y un Adam en un equipo de tanques. Esas son las formaciones más meta actualmente. Todas las cartas ofensivas tienen estadísticas aleatorias. De entre todas estas me puede tocar 2 o 3 efectos, y está en un orden descendente del mejor al peor, ¿no? Vamos a desear en esas cartas de combate que nos venga un incremento de nivel +1. Y lo siguiente que puede ser deseable es las estadísticas. Al menos a mi opinión, yo preferiría que me venga defensa, ataque o salud antes que daño reducido a monstruos, o como este daño reducido a ser contraatacado, ¿no? Yo sí preferiría más estadísticas. Y hay que interpretar bien lo que leemos. Héroe defensor es distinto a otro efecto como dice héroe atacante, como les expliqué antes. Ahora, el contraataque es, por ejemplo, cuando eres tanque y te enfrentas contra un escuadrón aéreo enemigo, entonces se activa este efecto, porque el aire te está contraatacando. Naturalmente en el juego es como el Yankenpo, así que el aire naturalmente tiene ventaja sobre ti. Entonces tú tienes esta opción, ¿no?, de activar este efecto automáticamente y más oportunidades de conseguir una victoria. Lo mismo cuando aire se enfrenta a misil o misil a tanque. Luego tenemos otros efectos que ya son de peor calidad, se puede decir. Acá hay estadísticas de defensa, ataque o vida, pero en menor porcentaje que aquí. Acá tiene un rango desde dónde hasta dónde nos puede tocar. Este es un índice de todos. Ahora les voy a mostrar las reales cartas, ¿no?, cómo vienen. Cuando te salen de las cajas, te pueden venir así, con 2 o con 3 atributos. Este vino con 3, por ejemplo. Y este +1 se refleja aquí arriba,
que tenga un nivel extra gratuito. Es lo que quiere decir. Normalmente esas cartas de recursos y de combate se pueden subir hasta nivel 7. Pero con ese +1 se puede subir pues máximo hasta 10, ¿no? Si nos puede tocar 3 atributos de carta de incremento +1. +1, +1, +1 y podría llegar hasta 10 como máximo. Y las cartas principales también se puede subir hasta nivel 10. La experiencia que usan estas cartas es este recurso que nos puede caer de distintos modos, pero vamos a preferir siempre desmantelar, ¿no? Como la forma más usual de conseguir es desmantelar. Simplemente vamos a querer filtrar. Acá selecciona todo, pero solo hay que marcar las verdes y azules. Misma lógica que los chips, esto se desecha. Marcamos todo y se vuelve en material para subir las cartas de combate. No hay que darle miedo a qué elegir. Ya tengo subido esta bota, por ejemplo, que ya vino más o menos buena. No me voy a esperar a que salga algo mejor. Ya cuando salga algo mejor, podría reemplazar, ¿no? Y utilizar esta misma carta para darle de experiencia a la nueva que conseguí. Voy a poner un ejemplo. Creo que tengo una bota mejor que esta. La voy a revisar aquí. Acá nos sale para comparar cuál es mejor. Y esta carta me da un +1, me da defensa y salud. Acá no tengo +1, pero tengo defensa y daño cuando soy contraatacado. Me parece que aunque tenga menos poder según esto, pero eso es porque esta bota está a nivel 5. Cuando esta la suba a nivel 5, yo creo que esa de abajo debería valer más. Entonces, como le entiendo las reglas del juego, no necesariamente me guío por la sugerencia del juego, ¿no? Simplemente lo voy a reemplazar y le puedo dar de alimento, ¿no? La nueva. ¿Y cómo hago eso? Me voy de nuevo a mochila, busco esa bota nivel 5 que tengo por ahí. Aquí está. Y la voy a desmantelar. Me va a dar 35.000 fragmentos. Confirmo. Y toda esa cantidad la voy a invertir en esa nueva bota que estoy equipado, ¿no? Podemos sacar la cuenta incluso. Voy a gastar 5.000 más 8.000 son 13.000. Más 10.000 son 23.000. Más 12.000 son 35.000. Y ya la tengo nuevamente en nivel 5. He recuperado todo lo que desmantelé. Con el efecto de +1, al final he conseguido un nivel extra, así que esta bota está en nivel 6 en total. Y lo mismo se puede hacer con el resto de cartas. Yo algunas todavía no las subo, me falta ver si tengo una mejor carta que esa, porque vamos a tener muchas cartas repetidas, pero no todas tienen las estadísticas iguales. Algunas son peores o mejores que otras, así que uno tiene que estar comparando, o puedes consultar al más experimentado de tu alianza para que te ayude. Le enseñas qué opciones tienes, cuál es lo que llevas equipado y qué te podrían recomendar. Es una forma. Es por eso que todavía no he subido estos, me falta todavía leer un poquito más. No estoy pendiente todos los días, sino que de tanto en tanto recolecto cierta cantidad de cartas, las abro todas y de ahí me pongo a leer los efectos para decidir en qué cambio, ¿no? Las cartas de recolección tienen efectos, todos ellos, para obtener más cartas de esas básicas de distintas maneras. Y llegar al límite diario no es difícil. Podemos obtener 20 cartas de distintas formas con efectos de otras cartas de recolección. Y también podemos obtener 5 cartas adicionales matando a zombies en la noche de sangre. También puede ser en el modo normal, ¿no? Pero son esos zombies básicos de 10 energía. En la noche de sangre la ventaja es que tiene más posibilidades de caer estas cartas, ¿no? En menos intentos. Y por lo tanto yo no veo conveniente subir de nivel estas cartas, porque
puede mejorar el efecto, podemos conseguir más rápido las cartas. Si subiera el límite y podríamos obtener más cartas diariamente, ahí podría valer la pena subirles el nivel, pero el límite va a seguir siendo el mismo, solo podemos obtenerlas un poco más rápido. Y sobre atributos secundarios, aquí sí, aunque el juego recomienda a veces el +1, yo lo descartaría totalmente, ¿no? Acá, por ejemplo, en el índice tenemos cartas de recursos y nos sale con orden de prioridad y nos dice que el +1 es importante, pero acá sí sería totalmente inútil por lo que expliqué antes. Lo que más importa aquí es la experiencia de profesión al final, para tener más experiencia y así subir más prontamente las cartas principales, estas de aquí que nos interesan, estas de aquí. Estas cartas son dinámicas, las primeras 3 semanas, 4 semanas que vamos a estar subiendo experiencia y resistencia, generalmente vamos a estar usando cartas de PvE. Tiene que ver con jefes código, tiene que ver con matar dooms, conquistar fortalezas, todo eso. En cambio el PvP es jugador contra jugador, player versus player, y tiene que ver enfrentarte a otro jugador como tú. Por eso también los efectos son distintos, se aplican a cierta modalidad de juego, no sirve para todo. Esas cartas genéricas las primeras semanas rápido las vamos a desechar y generalmente nos vamos a quedar o vamos a preferir lo que son cartas para pelear por el centro de alianza, ¿no? Por el recurso de temporada, por las guerras de Capitolio, los versus entre servidores. Ese es lo que el enfoque que es más atractivo, ¿no? Tenemos aquí unos puntos acumulativos que obtenemos al abrir cartas, estas cajas diariamente, ¿no? Yo al día que estoy en la temporada 4, que es semana 3, un día miércoles, ya estoy a una carta de obtener estos beneficios. Otro detalle que no mencioné es que tenemos aquí un chip en el cuarto hito, a los 4000 puntos. Es como una medalla que nos sirve para reiniciar el nivel de habilidad de las cartas principales. Aquí lo tengo en el inventario. Nos devuelve la experiencia de profesión de una carta táctica, ¿no? Y esas las cartas principales. Por eso no hay ningún problema con que estés probando las primeras semanas en darle tu experiencia a alguna carta que quieras o tengas curiosidad de aprovechar su efecto, ¿no? Si yo me arrepintiera de esta carta, por ejemplo, y quisiera subir otra, puedo reiniciarlo esto y tener esa experiencia para subir a otra carta. Ahora, lo que es irreversible es los duplicados, no te lo van a devolver. Las estrellas, lo que es subir de rango con otra carta, como esta. Ya tengo de última la opción de elegir, entonces ahí sí tengo que pensármela mejor qué quiero subir de estrella. Y voy a abrir una carta para tener el beneficio. Ok, me salió esta. Está más o menos tirando basurilla. Y todavía no llegué. Voy a abrir una de estas. Ok, basurilla. Esta basurilla. Y ya llegué al último hito. Y aquí tengo la opción de elegir. Yo me lo voy a guardar porque quiero estar seguro a que le voy a subir estrellas, o incluso puedo obtener otras cartas que me falten, ¿no? Por ejemplo esta. Pero quizás en el transcurso las obtengo gratuitamente al obtener cajas. Podría obtener escogiendo con mi premio reciente, y quizás más adelante me toca aleatoriamente lo mismo. Y quizás no me interesaba subir esa carta, entonces yo prefiero guardármelo un poco más, a ver si me toca más cartas de estas. Y en ese sentido tampoco es que valga la pena recolectar o coleccionar todas las cartas. No, solamente las principales, las que son de mayor uso. Esta es otra carta que no tengo, por ejemplo, y si no me sale hasta el inicio de las defensas de Centro de Alianza, es posible que elija esta carta. Pero tengo tiempo todavía para seguir probando en las cajas, a ver si me sale. Ahora, si toda esta explicación te ha resultado difícil de procesar y quieres algo que te digan qué hacer y ya,
Yo tengo mazos predefinidos, recomendaciones de foros en mis momentos. Este mazo está especializado en la defensa del centro de alianza, no tu propia defensa, no la defensa de un aliado, solamente el centro de alianza y los edificios que lo rodean, solo para esos momentos. Este mazo está especializado para ese top de jugadores que tienen pocos rivales de los que huir, ¿no? Y tienen muchos a los cuales hacer daño. O sea, para el top de ballenas o gente que le mete dinero y puede hacer ataques consecutivos sin volver a su base y mantenerse más tiempo vivo fuera de la base. Eso sería un poco más específico. Y este mazo sería para las primeras semanas donde uno está recolectando más experiencia, más resistencia al virus y todo eso. Luego pierde efectividad o se vuelve más situacional, ¿no? Aún teniendo mucho material para reciclar, como son las cartas azules y verdes, también las cartas moradas o SSR, no nos vamos a quedar con todas ellas. No nos sirve de nada tener ahí 9 duplicados de un mismo tipo. Tenemos que ir viendo qué tenemos, con cuál nos quedamos, y si es mejor que el resto, pues el resto también va a servir de comida. Podemos desmantelar tranquilamente si tenemos algo mejor. Por eso es de vital importancia entender y diferenciar cuál sirve y cuál no, cuál es mejor, cuál es peor. Quiero que vean de qué manera influyen las cartas en el combate. Acá tengo un reporte. Yo soy aéreo, estoy enfrentando a un equipo de misil que debería tener ventaja sobre mí y terminé con una victoria. Y en la comparación vemos que me supera en distintos aspectos, aunque sea mínimamente. Nuestra mayor diferencia pienso que fue en las cartas tácticas, que él escogió unas que se especializó para ganarle a tanque tal vez, pero como se enfrentó a aire, hay algunos efectos que no consiguió, tal vez no tuvo suerte o simplemente no le dio mucho interés. Y la suma de todos los beneficios secundarios o estadísticas aleatorias se refleja aquí, ¿no? Yo de todas mis cartas he obtenido un efecto de salud, ataque y defensa de un casi 10% en todo en promedio, ¿no? Y el otro casi nada. Ese es el equivalente más o menos a tener 2 skins de base adicional a mi favor. Así que chicos, tienen que estar muy a tope con lo que es recolectar cartas lo mayor que puedan. Ya saben, su límite de 20 más 5 diario. Además de eso puede obtener cartas por llegar a ciertos hitos, conquistar ciudades, la toma de los onis rojos, atrapar al capa que sueltan los 2 carros que aparecen durante la noche de sangre. Y así, hay varias formas en las que pueden obtener cartas. Al final todo suma, porque todo se va a volver experiencia para subir las cartas principales. Y eso va a ser algo muy tardado, que vamos a llevar por buen rato. Así que pónganle ganas. Eso ha sido todo. Cualquier nueva actualización estaré trayendo a futuro.